Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar la reunión virtual que corresponde a la tutoría 3 de repaso. Para comenzar, quiero mostrarles la agenda que han mandado. Dice acá, jueves 14 de octubre. Primero, los avisos. Recordar a los estudiantes sobre la tutoría 3 que va a ser el sábado, o sea, pasado mañana, o en el horario de 10 a 12. Recordar a los estudiantes que la primera prueba ordinaria se va a realizar el 30 de octubre, que es sábado, de 8 a 10. Para esta prueba ordinaria quiero dar un par de recomendaciones. Cuando usted ingrese a la plataforma y se quede sin internet, se vaya la luz o cualquier problema serio, trate de hacer una captura de pantalla, porque le va a aparecer un mensaje ahí en la pantalla o va a quedar en blanco la pantalla, cualquier cosa puede pasar. Usted haga una captura de pantalla y me la manda por correo, no por WhatsApp, sino por correo, diciéndome, mire, yo tuve problemas a la hora del examen, aquí está la evidencia, que es la captura de pantalla. Vale. ¿Y eso para qué? Porque entonces yo le voy a permitir que me mande el examen en un plazo no mayor de 12 horas después que usted tuvo ese problema. Ahora, ¿qué debe hacer usted? En cuanto ingrese al examen, haga capturas de pantalla de todas las preguntas y las pega en Word si está usando Microsoft, las pega en Writer si está usando Linux y las tiene ahí guardadas, todas las preguntas del examen. Vale, y comienza después a hacer el examen. Vale. Si no le da problema, pues termina el examen y lo envía y ahí terminó todo. Pero si va a medio camino y se va la luz, se queda sin conexión, etcétera, etcétera, haga captura de pantalla y como usted tiene guardadas las preguntas del examen, hace un documento en Word donde pega la pregunta, la responde y luego va con la otra y la otra. Ese documento de Word, junto con la captura de pantalla del mensaje que le apareció, me lo debe enviar a mí en un plazo no mayor de 12 horas, porque es examen. Y yo, al ver la evidencia que usted tuvo problemas serios, pues voy a calificar ese documento de Word y le voy a poner la nota en el examen. Y usted va a tener nota del examen porque no lo hizo en ese momento porque tuvo problemas serios, pero lo hizo en el plazo que yo había dicho y por lo tanto yo, Carlos, esas cosas a veces pasan. Ojalá que no pase, pero en el caso que sucediera, bueno, así se va a trabajar, ¿verdad? Pero necesito evidencia para evitar malas interpretaciones. Número 3. Explicar a los estudiantes en qué consiste la tarea del ensayo. Bueno, mire, primero hay que ver qué es un ensayo. Un ensayo es cuando usted da su opinión personal sobre determinado tema. ¿Y con qué intención? Pues nada, simplemente dar una opinión. Usted no quiere convencerme a mí con el ensayo. No, no se trata de convencer a nadie. Usted como profesional está dando su opinión sobre el tema que le han dicho. Pero esa opinión no va a ser una opinión así nomás. Esa opinión que usted va a escribir, porque va escrita, debe ir bien fundamentada. Que se vea que usted ha leído, que usted conoce del tema y que por lo tanto presenta buenos argumentos. Si usted dice, por ejemplo, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, es decir, con el tema que le han dicho, entonces usted simplemente debe fundamentar bien porque está diciendo que no está de acuerdo. Y a la hora de calificar, ¿qué voy a calificar yo? Pues como fundamento su opinión.
Si no es yo quiero que me demuestren que no es una opinión sacada de la manga de la camisa, sino que es una opinión que tiene bases, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. A mí no me interesa si yo en lo personal estoy de acuerdo con su opinión. No, eso no es lo que voy a calificar. Yo lo que voy a calificar es si usted tiene buenos argumentos, si usted defiende la posición que está tomando, si la fundamenta bien. Eso es lo que yo voy a calificar. Que si yo estoy de acuerdo, no, eso no tiene nada que ver. Y usted con eso quiere convencer a alguien, no. No, el objetivo de un ensayo no es ese. Usted da su opinión, pero bien elaborada. Si alguien dice yo estoy de acuerdo con esa persona, gracias a Dios. Si dice no estoy de acuerdo, no nos vamos a morir por eso. Pero sí que vea, pues, porque a veces la gente en la vida diaria habla solo por hablar. ¿Basado en qué? En nada. ¿Y qué argumento presenta? Nada. Ahora, aquí no es así. Si le piden su opinión escrita mediante un ensayo, hay que razonarla bien. Veamos cuál es el tema antes de seguir. Dice, indicaciones para el ensayo. Vamos a ver, aquí va el tema. Revisémoslo. Aquí, perdón, no he compartido pantalla. Voy a compartir pantalla. Se me había olvidado compartir pantalla. Permítame, quiero ver. Aquí está. Permítame un momentito, que se me había escapado. Permítame. Aquí está. Compartir contenido, veamos. Permítame. Vale. Ahora sí, creo que sí. Vale, veamos aquí tengo yo el tema. Dice, voy a ampliar un poco más para que puedan visualizar. Aquí dice, ensayo, objetivo, identificar algunas de las competencias más esenciales que debe poseer un docente matemático. Fíjense bien lo que dice. Aquí no estamos hablando de los alumnos, estamos hablando de un profesor de matemáticas. ¿De qué nivel? No importa el nivel. Y dice competencias. ¿Cómo definimos la palabra competencia? La competencia hace referencia a una capacidad. No estoy hablando de habilidad ni cosas así, aunque se parecen. Estoy hablando de una capacidad que la persona tiene. Pero esa capacidad, ¿para qué? Para enfrentarse con garantías de éxito, no de enfrentarse para fracasar, como hace la Selección Nacional de Fútbol. Enfrentarse con garantías de éxito a un problema de la vida real. ¿Qué clase de problema? El que sea. Eso es el concepto así resumidito de competencia. Entonces le piden a usted que identifique, es decir, hay que mencionar siquiera unas 3 competencias que debe tener el profesor de matemática, el docente de matemática. Viéndolo como qué capacidades debe tener este profesor para pararse ahí enfrente y enseñar matemáticas. Estoy hablando de capacidades que aquí se llama competencia. Entonces, eso es lo que le piden en el ensayo. Y luego dice acá, leer la guía, hay que leerla porque ahí dan instrucciones. Y el tema dice, vaya, aquí dice, redactar un ensayo de al menos 2 páginas. Mínimo 2, máximo 5, porque no han dicho escriba un libro. Es una simple opinión la que usted va a dar. ¿Y por qué le dicen al menos 2 páginas? Porque usted debe argumentar. ¿Por qué dice eso? ¿Basado en qué? Y que si yo voy a estar de acuerdo, no, eso no es lo que yo voy a calificar. Yo voy a calificar, mire, esta persona ha argumentado bien su opinión, ha fundamentado todo, se ve que leyó, se ve que comparó, etcétera, etcétera, analizó. Eso es lo que voy a calificar. Vale. Ahora, máximo 5, ¿por qué? Porque aquí no dice escriba un libro.
Ya más de 5 ya no es ensayo. Debe leer los materiales de la unidad 3, o sea, los que estamos tratando ahora y lo que vamos a tratar el sábado. Y aquí le dan lo del formato. Fecha y hora límite de entrega, dice 6 de diciembre. Eso es lo que dice aquí en el documento. Ahora, con esto de la fecha yo he tenido alguna dificultad porque usted sabe que el ciclo en la universidad ha sido un poco irregular por los problemas que ustedes ya conocen. Vaya, para comenzar, el cronograma que se publicó al inicio, después lo cambiaron. Y como cambiaron el cronograma, las fechas que decían en los primeros documentos de las tareas también cambiaron. Y de repente me mandan el mismo documento de esa tarea con otra fecha. Yo cuando di la tutoría me basé en el documento que tenía en ese momento. 4 o 5 días después me mandan el mismo documento pero con nueva fecha. Entonces algunos me dicen, mire, pero usted dijo tal fecha. Sí, porque ese era el documento vigente en ese momento. Cuando vino el nuevo, yo lo subí al grupo de WhatsApp y le dije, estas son las fechas válidas. ¿Y por qué cambió? Bueno, sabrá la universidad, pues con los tíos que ha tenido la facultad, se vieron obligados a cambiar a última hora. Así que por favor no vayan a malinterpretar, ustedes están conscientes de los problemas que han habido. Yo cuando viene el documento y con nueva fecha, lo que hago es publicarlo. Y usted debe entender que ese es el válido. Y el anterior que tenía otra fecha es que ya no vale, por eso es que lo han cambiado. Ahora, ¿eso lo decido yo? No, yo no lo decido. A mí me lo manda y me dice, mire, aquí va el mismo, la misma tarea, pero con nueva fecha. Yo lo que hago es publicarla y decirle a usted, mire, esta es la nueva. Vaya, pero ahí hablando ya de fechas, me adelanto un poquito antes de entrar en el tema que nos toca ahora, y decirles que como últimamente se han incorporado varias compañeras y compañeros, pues, estoy encantado, ¿verdad? De bastantes estudiantes. Yo les doy la cordial bienvenida a los que recientemente se han incorporado. Y con ellos, no estoy hablando de los que desde el inicio están conmigo, estoy hablando de los que ayer, la semana pasada, se incorporaron, se inscribieron en el aula virtual 4, que está aquí al inicio. Como son tan nuevos, que con ellos yo he hecho una excepción. Acaban de incorporarse. Entonces ellos necesitan ubicarse bien, leer los documentos, ver las grabaciones de las tutorías, etcétera, etcétera. Y cuando vengan a hacer las tareas y entregarlas, lo más seguro que eso ya el plazo ya pasó. Pero ellos tienen una justificación. Que ayer se matricularon, antier se registraron. En ese caso, como ya la plataforma probablemente no les va a permitir nada, ¿qué deben hacer? Enviarme la tarea al correo oficial de la UES y explicar ahí, mire, yo le mando mi tarea con retraso, porque yo esta semana me matriculé, esta semana, ciclo 2 con usted. Eso ya es una buena justificación porque allá queda registro cuando se incorporó usted. Pero si usted incorporó antier, yo no puedo decirle deme ya todo. O mire, esto ya lo perdió, ¿verdad? Y quiero aclarar de una vez por todas que la nota que se sube en plataforma es para que usted sepa cómo va. Pero la oficial es el cuadro en Excel que cada tutor entrega al tutor. ¿A qué me refiero con eso de oficial? Para, si yo califiqué, subí las notas, pero ayer se matriculó un nuevo estudiante, ese no puedo subirle notas en la plataforma porque a lo mejor ni tiempo ha tenido temporal. Pero él ya me entregó la tarea, yo la califico, la guardo en el documento de Excel, que es el oficial, y cuando se pueda le subo la nota ahí en la plataforma, porque
Si al siguiente día de haberse inscrito ya aparece registrado en la plataforma, pues yo tengo que agregarle la nota. Así que usted no se preocupe, dice, bueno, este señor dice que me califico, pero aquí no hay nada. Si usted no aparece todavía en la plataforma, yo no le puedo poner la nota aquí. Vaya, pero si usted ya aparece, claro, yo le pongo la nota. Y otro detalle que también quería mencionarlo es el hecho de que yo estaba pensando comenzar a calificar porque llevamos varias tareas. ¿Y por qué no lo he hecho? Bueno, aparte que he estado súper ocupado porque tengo un curso especial que me ha pedido el Ministerio de Educación que me encargue y eso me ha consumido una cantidad de tiempo. Pero no es solo eso. Lo que sucede es que como el ciclo ha sido irregular, de repente se incorpora uno, se incorpora otro, y yo he estado viendo, bueno, veamos si ya se incorporó como debe ser, si ya lo registraron en la plataforma, y estoy dándole tiempo. Pero creo yo que a estas alturas, bueno, al menos desde hace 2 días ya nadie me ha dicho, mire, yo me acabo de incorporar. Entonces ya es tiempo de que yo comience a calificar y lo pienso hacer a partir del sábado en la tarde. Todas las tareas. Ya tipo domingo, lunes, martes, miércoles van a ir apareciendo las calificaciones de las tareas, todas las tareas. Porque yo agarro la número 1, después la 2, la 3 y ahí voy, hasta terminar, ¿verdad? Pero porque ahora ya todos están inscritos, ya todos más o menos se ubicaron, hoy sí ya puedo calificar, porque lo que yo no quería era, ¿verdad? Califiqué 10, pero de repente a los 8 días se incorporan 5 que no los he calificado, hay que calificarlos, después otros 3 hay que calificarlos. Entonces, no, yo digo, bueno, voy a poner una fecha en la cual arranco con todo. Así que hay para venir grupo de retraso, pero también el estudiante tiene derecho. Entonces, y uno de los derechos es que, bueno, si yo me matriculé ayer, por la razón que sea, pues no puedo decirle, mire, el plazo ya pasó, que no es culpa de él, probablemente. Entonces, yo lo que tengo que ser un poco flexible en ese sentido, pero con las ocupaciones que yo tengo. Lo que hice fue eso, tomar la decisión de que, mire, hasta que ya no vea que se incorpora alguno, comienzo a calificar todo, todo. De aquí al jueves, viernes de la otra semana, todo está calificado. Y acuérdense que aquí no es de que yo voy a calificar muy antojadizamente. A mí por cada tarea me envían, y creo que ustedes las conocen, los famosos criterios de evaluación. ¿Qué debe hacer el tutor? ¿Cumple o no cumple este criterio? Si lo cumple, ya tiene buena nota. ¿No lo cumple? Pues no puedo ponerle 10 porque al menos este criterio no o lo cumplió a medias. Pero ¿en qué me baso o en qué deberíamos basarnos los tutores? En esos criterios de evaluación. Y usted está tranquilo porque dice, mire, aquí no importa si yo le caigo bien o le caigo mal al tutor. Aquí está en qué se va a basar él para asignarme la nota. Si yo no estoy de acuerdo en que, mire, ¿por qué me 6? Si yo creo que merezco el 10, lo podemos reunir, revisar los criterios, no el trabajo, los criterios. Vaya, revisemos. Criterio 1, ¿cumple o no cumple? O cumplió a medias. Y justificar, yo le voy a justificar, mira, aquí usted parece que no cumplió bien este criterio. Vamos al otro criterio, al otro y al otro. Así es la revisión. ¿Verdad? Porque se trata de hacer las cosas de forma profesional. Aquí dice que para este ensayo tiene hasta el 6 de diciembre. Un ensayo consta de 3 partes. La introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Puede llevar esas 3 palabras o no las puede llevar? Un ensayo generalmente no lleva eso como subtítulo, introducción o desarrollo o conclusión. Pero si la pone tampoco es malo, o sea, no es pecado hacer eso. Pero al menos en los ensayos yo acostumbro, porque uno que lee el ensayo, uno entiende, dice, hasta aquí llega la introducción. Ahora comienzan los argumentos, opinión propiamente.
Y de repente dice uno, "Vaya, aquí terminaron los argumentos, aquí comienza. No hay necesidad que esas tres palabras. Si la escribe, bueno, no importa, ¿verdad? Entonces, dice aquí que mínimo 2 páginas, mínimo. Eso no incluye la portada. La portada es de ley. Vaya, lo que no dice aquí cuánto es el máximo. Yo digo que el máximo es 5. Porque aquí no se trata de hablar, decir cualquier cosa para asustar al tutor. No, no, se trata de ir al grano, pero bien fundamental. ¿Y por qué por qué si es una simple opinión, por qué no es un párrafo? Ah, porque esa opinión que se escribe en un párrafo debe ir bien fundamentada. Hay que escribir los argumentos en qué me baso yo para decir esa opinión. Y esos argumentos son extensos y son varios. Por eso es que no es un párrafo. No es como en la tele, ¿verdad? En la tele le dice, mire, ¿y usted qué opina de tal cosa? Y él da su opinión, pero no dice en qué se basó para afirmar eso. Aquí sí, un ensayo es eso. Doy mi opinión y va bien fundamentada. Aquí están los argumentos que sostienen lo que yo digo. Y el tutor debe estar de acuerdo en eso, para ponerle 10. No, no, eso sale sobrando. ¿Y qué es lo que va a calificar entonces el tutor? Si usted fundamentó en su opinión, porque es un trabajo profesional. Va, quedamos entonces con esto. ¿Hay alguna pregunta sobre el ensayo o ya estamos bien? Sigamos con la agenda. Vale, voy a seguir con... Perdón, Buenas noches. dígame. Buenas noches. El día de hoy estaba leyendo ¿cómo se llama? La orientación académica Sí. y decía que el ensayo lo íbamos a entregar el 6 de diciembre. Vale, que Pero coincide con lo que dice aquí. en la orientación académica dice que para el 6 de noviembre, para que estemos claros todos, ¿verdad? Bueno, pero la orientación académica es la original, porque recuérdese que el primer documento que suben en la plataforma de Instituto es la orientación. Después, probablemente hubo cambios. Es lo que yo explicaba al inicio. Déjeme revisar y yo le voy a mandar un aviso por WhatsApp mañana, porque es que como se reprogramó todo, así que no se asuste que en un momento Sí, dice, ¿verdad? eso sí, solo que como en la fecha dice que el 6 de diciembre del año pasado, por eso le Ah, decía no, yo que en la orientación dice que para el 6 de noviembre. no, entonces no. Casi aquí dice 6 del 2020, tiene errores entonces. No, 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 si ahí en la orientación académica dice 2020, pues así tiene que... Disculpen tanta confusión, lo que pasa es que han habido tantos líos en este ciclo en la universidad que creo que ya se arregló todo, supongo, porque, pero al menos yo estuve en la Universidad Nacional de quiero ver, el domingo pasado estuve ahí temprano. Y me pareció que ya todo está en orden. Espero que hoy ya no se den estas incongruencias, ¿verdad? Que un documento dice una fecha y otro, ¿verdad? Entonces, yo de todas maneras, mañana voy a hacer una revisión bien cuidadosa y le voy a escribir en WhatsApp. Pero entonces está claro en qué consiste el ensayo, ¿verdad? ¿Verdad? Es por si acaso, digamos, no tienen mucha experiencia en hacer ensayo, pues ya más o menos estuvimos hablando un poco de eso. Vale, volvamos entonces a la agenda. Veamos qué más dice aquí antes de entrar con el desarrollo. Dice, vale, lo del ensayo ya estuvo. Responder dudas y consultas. Vaya, me imagino que a esta altura algo habrán leído sobre la unidad 3, que es la que corresponde comenzar este día para el sábado. Si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el contenido de la unidad 3, sí les agradecería pues que lo hagan en este momento para poder pasar después al desarrollo de de la unidad 3 que correspondería a este día, ¿verdad?
A ver, ¿alguna pregunta o todo está bien? ¿O no tuvieron tiempo de ver? Bueno, porque si no, entonces voy a iniciar con la presentación. Quiero aclararles que a mí siempre me gusta que la tutoría de repaso sea breve. Lo que sucede es que por lo saturado del contenido de la unidad, ahora lo que han hecho es enviar una agenda que tenemos que respetar y eso prolonga un poco el desarrollo de la tutoría de repaso. Pero en el caso que usted tenga compromiso con otra asignatura o lo que sea, la tutoría de repaso siempre yo la grabo y mando el link y voy a publicarlo también. Bueno, ya hablando de grabaciones, alguien que recientemente se incorporó me pide el link de la tutoría 1. Mañana voy a buscarlo y lo voy a publicar en el grupo de WhatsApp. Todas las tutorías, independientemente si ella la vio en vivo o vio la grabación o como sea, pero hay gente que se acaba de incorporar y no tiene nada. Para ello va a ir eso. Si usted ya vio todo, pues hay que ignorar el caso. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, vamos a comenzar con la pregunta. Para ahora, que me parece es un tema importante para ustedes. Va, veamos. En el inicio de la unidad 3, la agenda para este día nos pide, hablar sobre las características y funciones del docente de matemática en general. Pero la primera parte que vamos a desarrollar ahora nos pide hablar sobre un artículo de una revista que se llama El perfil del docente de matemáticas. El perfil es como, pues, la imagen, ¿verdad?, del docente de matemáticas, vista desde tres ángulos: matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Desde esos tres ángulos se va a revisar el perfil del docente y el artículo está escrito por Milagro Elena Rodríguez. Vale. Antes de entrar con el desarrollo, revisemos el título. ¿Por qué desde tres ángulos? Veamos cuáles son esos ángulos, así rapidito, antes de entrar en detalle. Primero dice desde el punto de vista matemático. Es decir, ¿qué tanto sabe de matemática este señor? La matemática como disciplina. Si es bueno para resolver integrales, bueno para álgebra, bueno para esto, bueno para todo eso. Ese es el primer ángulo. El segundo es la cotidianidad, o sea, lo que se vive a diario. Y usted puede decir, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que yo vivo en mi casa, en mi trabajo, allá, con la matemática. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el constructivismo, que es lo que está vigente en este momento en cuanto a pensar, el constructivismo dice que si lo que el docente me va a enseñar ahora, yo no le encuentro ninguna utilidad para mi vida, me voy a bloquear yo solito. Y por mucho que hable el docente y que sea brillante, magistral la clase, a mí no me interesa. ¿Y por qué si el hombre es brillante para explicar? Porque todo lo que va a explicar para mí no significa nada, no lo encuentro de utilidad para mí. Y como eso es personal, y al no encontrarlo de utilidad, es por gusto, no va a aprender nada, él va a salir del aula con pro. En cambio, si él lo encuentra de utilidad para su vida, él va a estar bien atento, captándole todo al docente. Y en la medida que el docente va explicando, el alumno lo va analizando. Si ve que de verdad le sirve, lo incorpora a los conocimientos que él ya tiene guardado. Y como resultado de esa mezcla, sale un nuevo conocimiento hecho por él en su interior. Esa es la teoría del constructivismo, que es la que se está aplicando en este momento.
Por eso, cuando aquí habla de que debe haber un ángulo de cotidianidad, se refiere a eso. El estudiante dice, bueno, ¿y álgebra a mí en qué me va a servir allá afuera? Yo trabajo ahí de vendedor. ¿Y el álgebra qué? Si el docente no lo menciona, va a decir, no, aquí a perder tiempo, venga. Y de repente sale mal en el examen de álgebra, ¿por qué? Es que no le encontró la utilidad. Y luego dice, el otro ángulo es la pedagogía. Porque una cosa es que yo, matemático de profesión, sea brillante como conocedor de matemáticas. Y otra cosa es que sea bueno para enseñar. Es diferente. Enseñar es una cosa y dominar la matemática es otra. Lo que pasa es que en el docente deben ir juntas. Y si no, es un mal docente, por muy buen matemático que sea. Que se dedique a otra cosa menos a enseñar, porque es que no maneja la parte pedagógica. Entonces es un problema para los que estamos pensando dedicarnos a enseñar. Vale. Con esa breve introducción voy a comenzar a ver acá. Si hay algún comentario, alguna pregunta antes de iniciar ya formalmente esto. El tema me parece importante. Usted va a ser docente de matemáticas, a menos que de repente diga, no, ya no, que cambie. Vale, esa es otra cosa. Pero si usted ahorita se metió a estudiar licenciatura con enseñanza de matemáticas, es que algo usted va a desarrollar su trabajo. Por lo tanto, hay que estudiar el perfil. Y la opinión de esta señora en esta revista, a mí me parece muy bueno, lo vamos a revisar. Bueno, comenzamos entonces. Voy a tratar de ir un poco rápido porque no quiero quitarles mucho tiempo. Esta no es la única materia que ustedes llevan. Va, veamos, dice. Perdón, vamos a ver acá. Sí, es la introducción acá. Veamos qué dice acá. Vamos. El proceso de enseñanza de la matemática se ha simplificado y se remite al dictado de una teoría ya acabada, donde el estudiante no inmiscuye su cotidianidad, cultura y sentimiento. El docente ofrece una matemática fría, improvisada, que aleja al discente de dicha ciencia y crea una mala predisposición hacia él. Cuando dice matemática fría, es porque no sabe presentarla de tal manera que el estudiante la encuentre interesante. Es que las cosas hay que presentarla al estudiante de tal manera que a él le interese, que se encuentre interesantes, divertidas, amenas, que sean como un reto para él. No, aquí a matemática fría es que, mire, el teorema tal dice tal cosa, vaya, se lo puede demostrar. Mire, ya hemos terminó la clase, nos vemos mañana. Ahí se quedó corto el profesor, por muy brillante que sea para demostrar el teorema. Que el estudiante, que a lo mejor ni siquiera piensa dedicarse a la matemática, dice, bueno, ¿y esto qué? No sabe. Y le da pena preguntar al profesor, más si el profesor es enojado, va a decir, me va a regañar si le pregunto. Hay algunos que sí lo hacen. Profesor, ¿y eso que usted está explicando? ¿En qué me ayuda a mí? ¿En qué me va a servir? ¿Cuándo lo voy a utilizar? Explíquenme. Pero hay algunos que les da pena, más si el profesor está enojado. Ah, no, no le voy a poder preguntar. Y luego dice que además de fría, es improvisada. Muchos docentes de matemáticas llegan a improvisar. Pueden ser buenos matemáticos, pero ellos no saben ni, ni qué tema van a dar hasta que ya están en el aula. Dice, bueno, ¿y en qué iba? No lleva preparadas las actividades, no lleva nada de motivación. Si él ha llegado a salir del apuro, nada más. Y dice que aleja al discente de dicha ciencia. ¿Por qué? Porque imagina el muchacho, dice, no, es que esto no me va a servir para nada. Y entonces, ¿para qué voy a venir a clase? Ya está pensando en no entrar a clase. Vale, digamos. Dice que el docente debe estar formado en varias cosas, como cuáles, en historia de la matemática y filosofía de la matemática. La palabra filosofía es de respeto. La filosofía no es cualquier cosa.
Hay un artículo de Ignacio Ellacuría, el ex rector de la UCA. Es un artículo de 3 páginas. No vayan a creer que es un gran libro. Cuando puedan, busquen en internet. ¿Filosofía para qué? De Ignacio Ellacuría. Artículo de 3 páginas. Vale. ¿Qué dice Ignacio Ellacuría? ¿Qué es la filosofía y para qué sirve? Dice Ellacuría que la filosofía sirve, en primer lugar, para desideologizar. Imagino que a esta altura ya conocen el término. Pues la filosofía viene a desideologizar, que no lo hace cualquier otro disciplina. Además, la filosofía genera pensamiento crítico, no tragarse todas las mentiras que dice la tele, no creer todo lo que sale en los noticiarios, porque es que tiene un pensamiento crítico, cuestiona, interroga. ¿Por qué me están pidiendo que compre ese artículo? Un artículo que yo no necesito en el caso del consumismo. Ah, pero eso solo lo razona la gente crítica. El ciudadano normal dice, mire, está de moda eso, ¿eh? Ya voy a ir a comprar uno para ir a la moda. Y no se pone a pensar, venir realmente lo necesito. Y no lo puede encontrar más barato, etcétera, etcétera. Entonces la filosofía, cuando dice aquí que el docente debe conocer eso, claro que sí. Luego viene la didáctica. Didáctica estudia todos los recursos que se necesitan para atender eso. La psicología, ¿por qué la psicología? Para conocer al estudiante y saber plantearle las cosas. ¿Por qué? Porque es mentira que yo, docente, lo voy a ir a motivar. La motivación es personal. Yo me voy a motivar a mí. ¿Y el profesor qué va a hacer? Me va a motivar. Es que él no puede motivarme, eso es personal. El profesor va a estimular, va a generar ciertas situaciones que al estudiante lo estimulen y entonces él se va a motivar él solo. Eso es lo que sí debe hacer un profesor. El profesor no puede llegar a decir, lo voy a ir a motivar, él no va a motivar a nadie. Puede presentar situaciones o generar actividades que estimulen al estudiante de tal manera que el estudiante termine motivándose. Pero no lo motivé yo, porque eso es personal. Lo que hice fue ponerle ahí ciertos ambientes, ciertas actividades que le ayudaron a él para que se motive. Pero eso es personal. Luego viene la sociología. ¿Y por qué tiene que ver la sociología con algo? Que nosotros no somos islas. Estamos dentro de una sociedad y dentro de la sociedad hay una relación dialéctica. Dialéctica quiere decir que lo que la sociedad hace a mí me afecta. Puro cuento que no me va a afectar. Claro que me afecta. Pero lo que yo hago le afecta a la sociedad y que deje de cuento la sociedad le afecta. Y si la sociedad hace algo, a mí me afecta de tal manera que yo no quedo igual. Y lo que yo haga le va a afectar a la sociedad y la sociedad no quedó igual. Hubo un cambio. Si después hay otra acción, hay otro cambio. Y así la gente va cambiando, la sociedad va cambiando. Eso se llama relación dialéctica, porque lo hago le afecta al otro y genera una nueva situación, etcétera, etcétera. Y por último, la semiótica. La semiótica estudia la forma como nos comunicamos a través de símbolos, imágenes, el vocabulario que usamos, etcétera, etcétera. Eso estudia la semiótica. Y claro, en matemática es importante la semiótica. Y dice que hay 3 principios que hay que considerar de entrada. Primero, la formación integral, que proviene de la pedagogía integral. Eso de formación integral, pedagogía integral, el término integral significa que el hombre es indivisible.
Aquí, para que comprendamos esto, pensemos en la Edad Media. Decían, ¿qué es el hombre? El hombre es cuerpo y alma. Entonces, decían, mire, yo me voy a dedicar más a cultivar el alma, el espíritu. Y se aislaban y llevaban una vida un poco extraña, porque ellos no andaban interesados en el cuerpo, estaban interesados en el alma. Pero había otra gente que decía, no, yo el cuerpo, hacían gimnasia, esto y lo otro, para desarrollar lo más que se pueda su cuerpo. Pero eso es ridículo, porque el hombre es cuerpo y alma. El hombre no es lo que es sin el cuerpo. El hombre no es lo que es sin el alma. Entonces, ¿para qué esa payunca de andar separando? Cuando decimos integral, es igual. El hombre, como hombre, es decir, me refiero al ser humano en general, el hombre tiene necesidades de todo tipo, psicológicas, biológicas, etcétera, etcétera. ¿Y quién nos tiene? El mismo cuerpo, la misma persona. Y uno no puede decir, mire, yo solo lo biológico voy a atender. Y lo demás, entonces se va a enfermar, porque no está atendiendo las otras áreas que también son importantes. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Atenderlas todas, porque todas forman parte de mi persona. A eso se refiere como integral. Hay que tenerlo claro, porque a veces estos términos los vemos así bien bonitos, pero no pensamos que no abarcan mucho, son profundos. Luego dice que viene de el espíritu científico que viene de la matemática. La matemática es una ciencia exacta y nos ayuda mucho para desarrollar esa capacidad de razonamiento lógico. Nosotros como seres humanos ya venimos diseñados para razonar de manera lógica. Lo que pasa es que el razonar así, pensar de esa forma, a veces nos asusta. Y entonces dejamos de pensar así y pensamos, pues, de cualquier forma. Hacemos a un lado esa capacidad que tenemos. La matemática viene a rescatar eso. El caso típico es Xavier Zubiri, un filósofo famoso, había escrito el libro buenísimo, ganador de muchos premios. Fue considerado el mejor filósofo del mundo en su momento, porque ya murió hace unos 10 años, un filósofo español. Y él, siendo ya doctor en filosofía, un hombre famoso, decide matricularse en la Universidad de Suiza a estudiar matemáticas. Y uno puede decir, bueno, y este hombre, ¿verdad? Después de estar ahí inventando cosas en filosofía, se matricula a comenzar el estudio de matemática en Suiza. Y al final se graduó. Como allá las licenciaturas son de 3 años, entonces se graduó de matemático. Y no solo se graduó, demostró algunos teoremas complejos que hasta ese momento no habían podido ser. Y alguien le preguntó una vez en una conferencia, doctor, ¿y usted por qué decidió estudiar matemáticas? Si ya era doctor, ya ha escrito muchos libros, sus libros muy famosos han sido premiados. ¿Qué lo motivó a estudiar matemáticas? Y dijo, es que descubrí que la matemática le desarrolla a uno de manera extraordinaria esa capacidad de razonamiento, ese pensamiento crítico, esa exactitud, esa precisión que no da otra ciencia, no da ninguna otra disciplina. Hoy que yo ya soy matemático, él era licenciado en matemáticas, bueno, siento que ese vacío lo he llenado. Y hoy mis producciones filosóficas van a ser de mejor calidad porque la matemática me ha ayudado. No es que los libros de él sean de matemática, pero la capacidad que le generó la matemática es terrible. A eso se refiere. Y luego dice la conciencia crítica, que provee dicha pedagogía no tradicional. O sea, aquel profesor tradicional que está basado en la memoria, en los algoritmos, en la repetición, ese ya no vale. Se quedó desfasado. Si se puede jubilar ya, pues que jubile, porque él ya no cuadra.
Vale. Y dice aquí que la escuela, todo debe estar basado en el entorno, las necesidades tanto económicas y políticas como educativas. Vale. Sigamos. Vamos ahora con la parte introductoria. Los problemas que se presentan en la enseñanza de la matemática son de diversa naturaleza. Rechazo o predisposición a su estudio, bajo rendimiento, deserción, etcétera, etcétera. En consecuencia, dice, al percibir su enseñanza con métodos tradicionales, se margina o se excluye el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo. Vale. Eso del rechazo a la matemática, pues hay mucha gente que es responsable de eso, ¿verdad? Porque la matemática no es para amargarse la vida. La matemática es para disfrutarla. Y a cambio de disfrutar matemática, adquiero, desarrollo una capacidad de razonamiento lógico que no cualquiera la tiene. Aparte del espíritu crítico y todo eso. Pero esas ventajas son las que a veces la gente no las logra ver. Y nosotros como docentes a veces somos culpables. De repente llega el primer día de clase un profesor de matemáticas. Se para frente de los alumnos. Y dice al alumno, tengan cuidado con esta asignatura. Es difícil. Si usted no se pone las pilas, va a terminar reprobando. Aquí no se juega, señor. La asignatura terrible. Vale. Imagine la gran motivación. El estudiante que ya iba con miedo, ya iba no muy ganoso, y sale con esas patanadas del profesor. Él no le habló de la utilidad que tiene la matemática en la vida diaria. Él no le habló de las consecuencias que tiene el estudiar matemáticas, cómo va a desarrollar esa capacidad de razonamiento lógico, al darse duro con una ecuación, al resolver un problema matemático. Eso no lo mencionó. Llegó amenazando, en otras palabras está diciendo, me van a respetar porque yo sí soy bueno en matemáticas. Pero el respeto está basado en el miedo. El estudiante con tal de pasar la materia, le va a seguir la corriente de este señor. Pero él realmente no está disfrutando la clase. Y los papás terminan de arruinar la cosa. No todos, pero algunos. Llega el niño y le dice, mamá, me saqué 4 matemáticas en el examen. Ay, hijito, es que esa materia es difícil. Yo siempre salía reprobada en matemáticas. Gran motivación. Y el niño que anda apenas aprendiendo a caminar, escucha eso, él no sabe qué es matemática. Nunca ha ido a la escuela, no puede ni hablar. Pero lo que sí agravó en el subconsciente es que la matemática es difícil y es bien difícil porque la mamá siempre reprobaba. Y eso ya le quedó grabado, quedó traumado por el hipótesis. Cuando algún día se presente por primera vez a la escuela, y si llega el profesor de matemática y le dijo, niños, yo soy su profesor de matemáticas. Ahí viene el trauma, viene aquello que quedó guardado en el subconsciente y dice, esto nunca lo voy a entender, nunca lo voy a probar. Trae aquí el trauma. Entonces, todo eso hay que borrarlo, si es que queremos trabajar enseñando matemáticas. Esos traumas, esas equivocaciones, hay que eliminarlas. Hay casos de niños que están tan traumados que cuando miran pasar al profesor de matemáticas hasta tiemblan. ¿Cómo que sí la matemática sirve para eso? Mal planteamiento, mala información que han recibido. Digamos, reflexiones sobre la enseñanza de la matemática. Veamos, la escuela, según este autor de apellido Rodríguez, debe reivindicar el valor de matemáticas. Es decir, cuando dice reivindicar, quiere decir mostrar la utilidad de la matemática en la vida diaria, las ventajas que tiene conocer y trabajar con los números. Imagine una señora
que vende tomates en la calle. Tiene un gran canastón. ¿Y qué tal si ella no puede hacer las 4 operaciones básicas? Sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Cómo va a poder vender? Le llevan un billete de $20 y gasta unos 50. ¿Cuánto es devuelto? Pues no sé, porque es que como a mí la matemática no me gustaba, no la aprendí, entonces no va a vender nada. O la estafan, ¿verdad? Como ella no sabe nada. La señora, desde luego que todos los días se va a poner ahí a vender, significa que está bien los vueltos, sabe cobrar. La gente la busca porque da cabal el vuelto. ¿Qué tal si no? Y estoy hablando de una señora que vende en la calle tomates en bolsas, sí, bolsas de $1. Entonces, a eso se refiere. Debemos rescatar la utilidad de la matemática, que el estudiante valore la matemática, y la aprecie y la disfrute. La docencia en los últimos años del siglo XX se ha convertido en una actividad mecánica, improvisada y fría. Mecánica porque el profesor llegaba, decía, vaya, hoy vamos a ver ecuaciones de primer grado. Y explicaba los pasos a seguir para resolver una ecuación. Y había que memorizarlos. Una vez que ya terminó, le ponía 10 ejercicios al muchacho y él se sentaba a leer el diario. Al final el muchacho entregaba los ejercicios resueltos y él los calificaba. Y el que pudo hacerlos todos, 10, y era un brillante en matemáticas. ¿Y en qué se basaba la clase? En la memoria, en la repetición mecánica. Eso no sirve. ¿Cuál es el enfoque actual? Bueno, la resolución de problemas. Le vamos a plantear al muchacho un problema que él va a intentar resolverlo y como no está tan fácil de resolver, él se da duro con el problema. Al final dice, no, es que esto así se resuelve. Ya lo que sigue después es aplicar los pasos mecánicos. Esos pasos mecánicos van después, son secundarios. Y ahí hizo lo más difícil, que es hallarle rumbo a ese problema. Pero un profesor tradicional no está desarrollando esa capacidad. El estudiante, cada problemita que le presenta el profesor de matemáticas es un reto para él. Y él disfruta. Gané, mire, lo pude resolver. Se alegra el muchacho y eso lo estimula, le genera creatividad y tantas cosas. Vale. Dice aquí que el profesor de matemática, además de informar, debe formar. Informar es aquel profesor tradicional. Mira, así se resuelve una ecuación de primer grado. Aquí están los pasos. Cópienlos, memoricen. Y le pone 10 ejercicios para asegurarse que eso se va a memorizar. Eso es como proporcionar una información mecánica. El niño a lo mejor hasta ni necesita la clase. Puede buscarla en internet, leer eso y ya es como que haya recibido la clase. No, eso se queda corto. No es que sea malo, pues porque la parte mecánica en determinado momento hay que usarla, pero eso es secundario. Pero bueno, estamos hablando del profesor tradicional. El docente de matemática dice que posee escasos conocimientos de historia, filosofía, semiótica, etcétera, etcétera. Entonces, la matemática además dice ha sido improvisada, algo que ya lo mencionaba. Sigamos. Dice que debe conocer algo de semiología o semiótica. ¿Y qué es eso? Es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación adentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos. ¿Y por qué debe conocer de semiótica el docente? Porque el lenguaje matemático es diferente a los otros lenguajes. Además es universal y es exacto, es muy preciso. Por lo tanto, hay que conocerlo. Vale. Las causas, dice, de todo este relajo son bastantes. Entre estas se necesita la descontextualización y abstracción de los contenidos programáticos, la desatención del momento psicoevolutivo, etcétera, etcétera. Eso de abstracción y descontextualización es grave.
¿Qué utilidad le va a sentir el muchacho al tema que está estudiando en matemática si está descontextualizado? Descontextualizado, abstracto, quiere decir, no tiene nada que ver con la realidad. No hay forma de aplicar eso. Y entonces el estudiante dice, bueno, ¿y entonces para qué me va a servir? Él siente que es perder tiempo andar esforzándose tanto para algo que no le encuentra la utilidad. No es como cuando el papá le dice, mira, aprende a manejar porque cuando ya puedas, yo te voy a comprar un carro para ir en carro a la escuela. Ah, ahí cambia, ¿va? Porque él le ve, va, esto que voy a aprender no es solo por aprender. Dice mi papá que me va a comprar un carro. Aquí debería ser igual, pero bueno, a veces el profesor no sabe plantear las cosas bien. Vale, sigamos. Vamos, siempre con el perfil del docente de matemática y la escuela. Propuesta de esa tríada, matemática, hay preguntas. Pero antes quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos dicho. Me gustaría escucharlos. ¿Verdad? A ver, alguien que quiera comentar, ¿qué le parece todo esto? Bueno, si no hay comentarios, seguimos con la presentación. Estamos hablando del perfil del docente de matemáticas. Sigo con la presentación. Sigamos. Dice acá, el perfil de un docente, de manera general, dice, es el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencia para realizar una actividad profesional, de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad. A eso se refiere como perfil, la definición de perfil, porque estamos hablando de cómo es el perfil del docente de matemáticas. Aquí dice, ser docente no significa vaciar contenidos repetitivos, acabados. Es necesario que dicho profesional aborde con propiedad nuevos paradigmas, apuntando a la educación de calidad. En este marco de transformación educativa que hace ilusión la tríada, como mencionado, debe tenerse como norte el desarrollo integral del ser humano dentro de una línea bidireccional. Cuando dice línea bidireccional significa que hay un protagonismo tanto del docente como del estudiante. No como antes, ¿verdad? El docente era lo máximo y el estudiante era visto casi como una cosa, como si fuera una grabadora. Vengo, le digo todo lo que quiera decir, él lo graba y ya es buen estudiante, hay que premiarlo. No, ahora no es así. El estudiante debe haber un diálogo. La relación, la buena clase de matemáticas está basada en el diálogo. Diálogo en donde los dos son protagonistas. El docente en determinado momento adquiere protagonismo, pero en determinado momento es el estudiante. Esa es la clase ahora, ya no como antes, ¿verdad? El estudiante debería estar callado, mudo, atento. Y ahí estaban ellos que hasta se dormían porque el buen estudiante estaba callado. Entonces esa clase ya no es así. Al estudiante se le plantean cosas, él discute, él analiza, él razona, comenta con sus compañeros y por último le informa al maestro, mire, profesor, que esto es así, así, así. Pero ¿quién es el protagonista más que todo? El estudiante de la clase actual. La matemática debe ser vista como un ente en constante remodelación para adaptar a los cambios y los requerimientos de la sociedad. Esta estructura debe contribuir a formar un ciudadano integral. La docencia no consiste en transmitir conocimiento únicamente, sino en despertar en el educando el deseo y la alegría por aprender, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es un banco en el que se deposita un conocimiento. Es una persona que piensa, una persona que tiene sentimiento, emoción,
Y que yo como profesor lo que voy a hacer es estimularlo para que aproveche toda esa gran habilidad que tiene. Y va desarrollando su potencial. Ahí cambia el panorama. La verdadera docencia es aquella que propicia en el estudiante que se forje la necesidad de aprender por su cuenta y encontrar en el profesor un guía, un acompañante. Es decir, el alumno, por brillante que sea, siempre necesita al docente, por la experiencia que él tiene, por su formación, que es mucho más completa que la del estudiante, y porque en este momento tenemos acceso a tanta información que nos podemos perder, nos podemos confundir. El docente tiene más experiencia que uno y lo puede guiar, lo puede orientar, no imponer, simplemente ser un guía. Puede entrar a un laberinto y no sé cómo caminar, bueno, que me acompañe él, que me va guiando. ¿Y quién va a caminar? Pues él. Dice que el profesor va de guía. Entonces, además dice que debe aprender por su cuenta, que es lo bueno que tiene la universidad en línea, ¿verdad? El tutor no está allí a la par suya todos los días. Sí, se reúnen virtualmente a veces, pero bueno, usted tiene allí el material y esto y lo otro. Usted lo estudia, usted solo. Eso requiere autodisciplina, eso es lo bueno. Vamos ahora con los principios. Si hay algún comentario antes de revisar los principios. A ver, jóvenes, ¿por qué están tan callados hoy? ¿Qué se debe tanto silencio? ¿O están muy cansados? Sé que algunos trabajan. A ver, veamos aquí algunos nombrecitos que aparecen. Dayana, si está por ahí, ¿qué le parece todo lo que hemos dicho hasta ahorita sobre el perfil del docente? Si está por ahí Dayana Marisol Beltrán. A ver. Sí, buenas noches. Buenas noches, dígame, Pues Dayana. ciertamente, ciertamente me parece muy interesante cómo influye el docente al estudiante, porque, o sea, es la base para las nuevas generaciones y así. Entonces, una formación correcta para el docente es un estudiante más, ¿cómo decirlo?, preparado. Así Y es. también me parece interesante sobre lo de que estaba diciendo de que no involucra mucho así las matemáticas, sino que solo es algo muy frío y así calculado, Mecánico. Sí, mecánico. lástima. Sí, tiene razón. Lástima porque las matemáticas son divertidas en realidad. Para el que las conoce, sabe usarlas, sabe aplicarlas, las encuentra interesantísimas. Pero cuando el docente no sabe plantear las cosas, llega a dar una su clase de lo más aburrido que pueda haber. Bueno, vamos a seguir porque es un poquito extensa y no quiero alargar mucho esto porque sé que tienen otra asignatura. Vamos ahora a hablar sobre los principios. Principios que fundamentan el perfil del docente matemático. Dice, para comenzar, se trata de un matemático docente e investigador que enseñe lo que acaba de investigar y que haga de su práctica un objeto de estudio. Eso es importante. No creer que lo que ya aprendí, eso es perfecto y no se puede tocar, como los artículos pétreos de la Constitución de El Salvador, que dice que no se puede tocar, no se pueden eliminar, no se pueden revocar. Muchas veces el docente así dice, mire, a mí así me enseñaron y esto ya está bien comprobado porque quieren que cambie. Pues debe cambiar, porque lo que él aprendió y lo que ha usado hasta hoy, eso no es perfecto. Cada día se descubren nuevas teorías, nuevas metodologías y hay que investigar, bueno, ¿y esta nueva metodología a mí me puede ayudar, sí o no? Hay que probarla, pero cuadrarse, cerrarse, decir, es que a mí así me enseñaron y así voy a seguir, eso no ayuda en nada. Ay, a lo mejor está perdiendo grandes oportunidades. Luego dice, la docencia debe ser un proceso creativo. Por tanto, no puede ser una tarea magistral como ha sucedido hasta hoy.
sino que debe ser un proceso creativo. ¿Por qué el libro es mate, que se usa y que es el oficial del Ministerio de Educación, plantea al inicio de la clase un problema? Porque la matemática debe servir para generar creatividad, para aumentar la capacidad de análisis, para aplicar lo que es el método heurístico. ¿Sabe qué es heurística? No sé si ya lo he mencionado con ustedes. ¿Quién era Eurisco? Porque heurística viene de Grecia. Allá había un muchacho que se llamaba Eurisco, Eurisco con H. ¿Y quién era él? Bueno, un muchacho que tenía una habilidad extraordinaria para encontrar el camino. Lo iban a dejar a un lugar que él no conocía y él encontraba la salida y al rato ya estaba en su casa. Y lo habían ido a dejar bien escondido en un lugar que primera vez que él llegaba ahí. Hasta lo llevaban vendado para que él no mire el camino por donde lo llevaban. Y hasta que ya llegaban allá, le quitaban la venda y le decían, mira, a ver cuánto te tardas en llegar a tu casa. Y la gente apostaba, porque decía, mira, yo apuesto a que este hombre se va a perder, no va a llegar a la casa nunca. Otro apostaba de que sí iba a llegar, otro que sí iba a tardar un día, que iba a tardar 2 horas, etcétera, etcétera. Y eran apuestas matonas. Entonces era como un juego, pero el hombre tenía una habilidad para encontrar el camino de regreso. Entonces se creó la ciencia que se llama heurística, que es lo que hace, ayudar a encontrar el camino. Entonces, aquí en matemáticas se trata de usar la metodología basada en resolución de problemas para desarrollar en el estudiante esa capacidad que tenía Eurisco de encontrarle solución a los problemas. ¿Y por qué? Porque en la vida real se soluciona miles de problemas a cada momento. Entonces la matemática lo va a ir entrenando para eso. Esa es la idea. Y hasta problemas sencillos. Las mujeres cuando se levantan dicen, ¿uso este vestido o este otro? ¿Uso de este tipo de zapatos o de esto? Ya es un problema que tiene que resolver porque no va a ir desnuda a trabajar. Ese es un ejemplo de cosas simples, pero hay otros problemas serios. Mire, me vienen a cobrar de una deuda y no tengo con qué pagar. ¿Cómo soluciono eso? Y a diario hay miles de problemas. La matemática lo prepara a usted, lo entrena, mejor dicho. El libro de mate, todos los días al inicio de la clase le presenta un problema. Porque quiere entrenarlo a usted para que sea como Eurisco. Y de repente encuentra el camino, encuentra la solución. ¿Cómo le hacía Eurisco? Pues a saber, por eso era tan famoso. Va. La docencia dice, por eso debe ser un proceso creativo. ¿Qué creativo va a ser si el hombre llega solo a plantear ahí los pasos? Si se aprende los pasos, tiene buena memoria, saca 10 y es un brillante matemático. Pero le plantean un problema, no sabe ni por dónde comenzar. ¿Por qué? Porque él es mecánico. Él se ha memorizado los pasos, pero ya enfrentar un problema y encontrar una solución como así de Eurisco. A Eurisco no le daban un mapa, decir, mira, por aquí te vas a ir. No existía Waze para que Waze le diga, cruce aquí, avance 3 cuadras y gire. Y mire que esto, Waze no existía. Eurisco fue seria para él, pero jamás se perdió, nunca se perdió. Por eso se hizo tan famoso y la gente le apostaba, porque pues si él de quedarse perdido jamás se queda perdido. La matemática debería ser para eso, pero depende de cómo lo trabaje el docente. Llegamos con los principios. Ernest afirma que es necesario distinguir entre matemática como disciplina de la matemática escolar. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, la matemática de disciplina es que usted aprendió matemática en la universidad, se graduó, tiene el título ahí que dice este es matemático y resuelve, es brillante para resolver problemas estrictamente matemáticos. Esa es la disciplina, usted es profesional en esa disciplina, la matemática pura. Ahora, la matemática escolar es un poco más compleja.
complicada. ¿Por qué? Porque la matemática escolar, primero, hay que saber plantearla. Plantearla de acuerdo al nivel, a la edad del estudiante. No es lo mismo tercer grado a bachillerato. Pues en segundo o tercer grado aún no tiene bien desarrollada la capacidad de abstracción, porque eso termina de desarrollarse a los 12. Y el niño tiene 8, 9, sí tiene alguna capacidad, pero para llegar al nivel de abstracción hay que ponerle ayuda. Eso es como un tiernito que acaba de nacer, está comenzando a querer dar sus primeros pasos. ¿Qué hace la mamá? Comprarle una andadera para que él, como apoyo. Con la andadera él camina, ¿no? Le cuesta, pero ahí va. Llega un momento que ha desarrollado tanto la vida del niño que ya no necesita la andadera y se la quitan y la guardan, porque él ya aprendió a caminar. Entonces, en este caso, los niños que son menores de 12 años, hay que darles un apoyo. Por eso es que algunos maestros le ponen granos de frijol para enseñar la suma. Aquí tengo 2 granos de frijol. Le agrego 2 de arroz. ¿Cuántos granos hay por todo? Y los cuenta, va 1, 2, 3, 4. Entonces el niño va aprendiendo a sumar, va entendiendo qué es el número 4, basado en cosas concretas. A eso se refiere que la matemática escolar es diferente. Además que la matemática escolar significa que aparte de ser un excelente matemático, yo debo haber conocido muy bien la parte de pedagogía, la parte de didáctica. Ese libro de Comenius, la famosa didáctica magna que nunca pasó de moda, allá debe haberlo leído siquiera unas 3 veces, que da principios universales válidos. Todavía no han votado a Comenius con su libro que escribió hace varios siglos. Entonces, eso lo debe conocer él, porque la matemática escolar es bien diferente. Si yo, docente de matemáticas, me pongo a dar matemática y no sé cómo enseñar, entonces puedo hasta traumar a los niños. Porque el niño va a sentir rechazo, va a sentir miedo hacia la matemática. Ese no es el objetivo, porque al sentir miedo, al sentir rechazo, el niño no va a desarrollar esa capacidad que le permite desarrollar la matemática. Por eso es que la matemática escolar es bien delicadita. Y no solo el escolar, cualquiera que se dedique a enseñar matemáticas en el nivel que sea, necesita conocer de todo lo que ya mencioné. Por eso dice, el matemático debe ser formado y ser formador de sus alumnos. Con el diálogo. El diálogo es importante. Sócrates usaba el método, lo que se llama la mayéutica. Le hacía una pregunta. Según lo que respondía la persona, había una repregunta. Y volvía a responder la persona y había una tercera repregunta y así iba. Y así con ese método de diálogo que se llama mayéutica, los dos avanzaban en el conocimiento, profundizaban en algún tema. Entonces eso en algunas clases de matemáticas se ha perdido. Es lo que intenta rescatar el libro de mate. El libro de mate, no sé si habrán revisado alguno de esos libros, al inicio de la clase presenta un problema. ¿Para qué? Para que en grupo el estudiante lo discuta, lo analice y proponga posibles soluciones. Y es un problema algo complicado para el nivel de ellos. Y el profesor no puede darle la solución de un solo. El profesor lo más que puede hacer es darles algunas pistas. ¿Verdad? Así como en los juegos que uno hacía, ¿verdad? Que uno andaba buscando el tesoro y no lo encontraba. De repente ya se iba acercando a donde estaba escondido. ¿Y qué le decía el dirigente? Caliente, caliente. Caliente, caliente quiere decir que ya casi, pero no ha llegado todavía. Entonces, eso es lo que puede hacer el profesor ahora. Dar pistas y avisarle, mire, ustedes ya casi llegan. Sigan, sigan, porque ellos lo deben resolver. ¿Qué está haciendo ese momentito de la clase? Ese es lo más importante de la clase. Porque lo demás es mecánico. Pura memoria, lo demás. Que también es importante, pero es que el problema es que en el libro de mate eso es secundario y así debe ser. Va, sigamos.
Hace falta complementar la matemática con la didáctica, dice, y la educación permanente en investigación. Vale. Dice que la matemática en las aulas ha estado vacía de historia, de finalidad. Mire, todo esto es grave. Cuando dice vacía de historia, ¿qué quiere decir? Que la matemática surge por necesidad. No es que alguien andaba fumado y no tenía nada que hacer, no. Había una necesidad, a un señor que es matemático se le ocurrió una posible solución. Después había otra necesidad un poco más compleja, a otro se le ocurrió otra solución y así han ido surgiendo todos los conceptos matemáticos que hoy conocemos. En el tiempo de los filósofos griegos no existía un integral, una derivada. Eso fue después. Hoy nosotros conocemos integrales, derivadas, transformadas de Laplace, etcétera, etcétera, series, sucesiones. Y a saber qué más cosas van a inventar los matemáticos. Ustedes como matemáticos no se saben el futuro, van a estar inventando algunas cosas. Entonces, eso hay que conocerlo para que el estudiante vea que la matemática ha sido de utilidad siempre y que la matemática ha surgido para responder a una necesidad. Un profesor que me dio clase a mí en la universidad, en español, decía, y tenía razón, creo yo, lo que no se puede medir y convertir en un número, en una cantidad, no existe. Estamos hablando de algo que no existe. ¿Por qué? Es que no se puede medir y no se puede convertir en un número. Por lo tanto, no existe. Y todos nos poníamos a pensar en el amor, ¿verdad? Llega el novio y le dice, te amo. Va, está bonito, ¿verdad? Y le dice la novia, ¿cuánto me ama? Quiero números, pues, cantidades, medí cuánto. ¿Y cómo? ¿Cómo se mide el amor? Por eso a veces dicen el amor no existe. ¿Por qué? Porque según esa definición no lo puedo medir, no lo puedo convertir en número. Hoy lo que han hecho es ponerle indicadores y todo que sí se puedan medir, y si cumple con todos estos indicadores es que el amor es grande, pero basado en algún número. No es como, por ejemplo, bueno, y esta calle desde aquí hasta la otra ciudad, ¿cuánto mide? Agarro un metro, me pongo a medir y ya sé cuántos kilómetros hay. Entonces la calle existe sí porque mide tanto, la he convertido en un número. Entonces a eso vamos llegando acá, ¿verdad? Y dice que es carente de sentido cotidiano, porque el profesor solo le dice, hay que memorizarse estos pasos, pero jamás le dijo, ¿para qué le va a servir la matemática? Y hoy el constructivismo insiste que si yo no lo encuentro de utilidad, no es significativo para mí y jamás lo voy a incorporar a los conocimientos que ya tengo. Esa clase por gusto, por muy bueno que sea el profesor. Por eso el libro de mate, hay una parte del libro de mate, revísenlo cuando tengan tiempo, si es que no lo han revisado. Ahí dice, hay una parte que se llama aplicación. Todo lo que se acaba de ver en la clase tiene un problema de aplicación. Y ahí ya sacan problemas de la vida real. Por ejemplo, dice, un albañil quiere construir una pared de tanto de largo, tanto de alto. ¿Cuántos ladrillos hay que comprar para construir esa pared? Ya se pone a hacer la cuenta. Pero eso es algo real, pues. En todos lados vemos albañiles haciendo paredes. ¿Y por qué plantea esas cosas el libro de mate? Porque hay que relacionarla con la realidad. Bueno, aquí viene otra vez la definición de epistemología que ya la vimos. Sigamos con los principios. Los principios dice, la apropiación y reconstrucción del conocimiento por los estudiantes debe guardar estrecha relación con su interés, motivación y efectividad. Es cierto, por lo que acabamos de mencionar. Las funciones que ha de desempeñar el profesor de matemáticas adquieren sentido en el contexto de los cambios que la sociedad demanda, es decir, soluciones de problemas.
Al estudiante, mediante la matemática, hay que enseñarle a resolver problemas, porque allá en la vida real, como adulto, él diariamente va a enfrentarse a problemas y tiene que resolverlo. Entonces, lo que hay que hacer es entrenarlo. Por eso ahora, desde la parvularia, ya está ahí el libro de mate, porque hay que entrenar al niño a resolver problemas desde tiernito. Cuando este niño que ha sido entrenado todos los años en todas las clases de matemáticas para resolver un problema, cuando llega a terminar el bachillerato, el hombre lleva bien desarrollada esa capacidad. Y cuando ya sea adulto, se case, tenga su hogar, su trabajo, él está acostumbrado a enfrentar problemas y hallarle solución. O sea que la matemática lo preparó para eso. Ese es el enfoque que a veces el profesor tradicional no alcanza a ver. Él cree que porque es bueno para memorizar y ya se aprendió los pasos que hay que seguir, el hombre es brillante en matemáticas. Pues no necesariamente. Es brillante con esa memoria, que ha memorizado tantos algoritmos. Pero eso es memoria, eso no es capacidad de análisis. Eso no quiere decir que es la fotocopia de Eurisco, que jamás se perdía, ¿verdad? Eh, Esto va para largo. Quizás lo voy a parar aquí porque este artículo es un poco extenso y hay mucho que hablar. Lo que voy a hacer es retomar esta parte de la tutoría del sábado porque veo que ya son las 8:30. No quiero quitarles mucho tiempo, tenemos más de una hora ya de estar acá. Y solo quería ver si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues estaría yo terminando esto y la parte que aún me faltó la retomamos el sábado, porque el sábado pues son 2 horas, ¿verdad? Y aquí no quiero yo abarcar 2 horas para esto, pero más o menos ya vieron ustedes el panorama. Si tienen tiempo, lean el artículo, porque el sábado pues quiero comentarios, ¿verdad? Y opiniones. Vale, a ver, alguien que me dé algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar esta reunión. Veamos, por favor. A ver si está por ahí todavía don Juan Carlos. ¿Qué dice Juan Carlos? ¿Qué le parece esta pequeña introducción al artículo de la revista? Veamos, lo Sí, buenas escuchamos. noches. Buenas noches, dígame don Juan Carlos. ¿Qué le parece el artículo? Está bastante interesante. Me gustó la parte en la que dijo de que, bueno, las diferentes causas del desinterés en el estudiante. Sí, Y mencionó bastantes ahí causas. sí. No se puede asociar alguna de ellas como lo que se podría implementar, como lo que hacen en marketing para vender un producto. Para vender un producto, primero crean una necesidad, le hacen creer a la otra persona que necesita el producto y ya la otra persona, pues se interesa y lo, y lo quiere obtener. Entonces, pienso que podría ser igual, que el docente vea que la matemática sí es necesaria, crear esa necesidad de que ellos aprendan para que ellos, pues, vaya creando ese subconsciente que necesitan aprender, tienen que estar más aplicados en ella. Eso es lo Ah, que podría decir. bueno, muchas gracias. Muy, muy interesante su opinión, ¿verdad? Porque sí, la verdad, usted ha hablado de algo importante, la parte de mercadeo, ¿verdad? Eso es exactamente lo que hace el consumismo. Porque el consumismo, ¿cómo es que surgió? Bueno, antes a mano un señor hacía una hamaca en la semana. Para hacer otra hamaca se tardaba otra semana. ¿Cuántas hamacas hacía en el mes? 4. Al tener 4 las iba a vender y le costaba venderlas. Y si le encargaban 100, él no podía cumplir eso. Necesitaba un año para hacer 100 hamacas. De repente viene la revolución industrial y es producción en serie con máquina avanzada para ese momento, y las bodegas se llenan de mercancía que hay que vender, que si no la empresa pierde. Pero la gente no está pensando comprar ese producto, pero las bodegas hay que desocuparlas. ¿Qué hace la empresa entonces? Lo que usted dijo, crear esa necesidad, hacerle creer a la gente que si no tiene una máquina en su casa, no está en nada, como dicen los adolescentes.
Y que la moda es tener una hamaca en la casa y comienza la tele a bombardear y esto y lo otro. Y sale una muchacha bien simpática, muy linda, recostada en una hamaca. Y ahí dice a la par, ¿quieres ser feliz? Compra una hamaca. ¿Y qué tiene que ver la felicidad con una hamaca? Pero es que el consumismo se vale de cualquier cosa. Al final la gente, consciente o inconscientemente, dice, no, es que mire, yo quiero ser feliz, quiero ir a la moda, ir a comprar la hamaca que dicen aquí. Y a veces ni la necesitaba. Y el colmo es que después no haya dónde colocarla porque la casa donde vive es tan chiquita que una hamaca no cabe. Pero ya la compró, ya la tiene ahí, él siente que va al día, va a la moda. Esa es la hora del consumismo. Ahora nosotros viéndolo en positivo, la matemática me va a ayudar a desarrollar esa capacidad para resolver problemas. Esa es una gran capacidad que se adquiere, se desarrolla. Y la matemática pretende eso. ¿Por qué la metodología de resolución de problemas se está aplicando desde primer grado en El Salvador? Porque el niño hay que irlo entrenando desde esa edad y mientras más tierno, mejor. Se supone que al terminar su bachillerato, esa capacidad de resolver problemas está bien avanzada. Tal vez no a la perfección, pero ha sido desarrollada considerablemente. Y eso se nota, pues. Hoy, con los cambios tan rápidos, no hay tiempo para tanto. Entonces, se necesita una mente ágil, una mente que razone de manera lógica y rápida. Eso solo la matemática lo puede dar. Entonces, el docente, todo lo que haga debe servir para eso. Es usted, ¿verdad? Pero hay que saber plantear las cosas. En ese sentido, estoy de acuerdo con usted que es como una técnica de mercadeo. Puede presentar las cosas tan lindas que a cualquiera le den ganas. Entonces, parece risible eso, pero es que ahorita hemos llegado al otro extremo, donde el estudiante hasta miedo le tiene a la matemática. Y si le preguntan, ¿y te sirve de algo? No. Entonces, no es de extrañar que saque un 3 en el examen. No es como, si una persona aplica al pie de la letra todo lo que dice el libro Smart, cuando los alumnos están peleándose, discutiendo, analizando por encontrar la solución del problema que plantea Smart, en ese momento, allí no hay desorden en la clase. Están tan ocupados los estudiantes que todo lo demás no les interesa. Aunque afuera haya música, esto y lo otro, ellos están peleándose. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí en ese momento se está generando, se está desarrollando la capacidad que no la da cualquiera, las matemáticas. Es decir, que las otras ciencias no sirven, las otras disciplinas no valen. Cada disciplina aporta lo suyo, pero lo que da la matemática, siento yo, es especial. Pero ahí viene la creatividad del docente, saber estimular, saber proponer, para que el estudiante se anime y diga, no, esto está interesante, esto es de utilidad. Y entonces se muestre él dispuesto a aprender, a aplicar, etcétera, etcétera. Bueno, si ya no hay más comentarios, más preguntas, yo les agradezco mucho. Nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a retomar esta parte que me faltó y lo que sigue, ¿verdad? Porque si se fijan, hay 3 documentos publicados. Los 3 están muy bonitos, ¿verdad? Y estas cosas que son como muy teóricas, muy básicas, es necesario estudiarlas, ¿verdad? Porque uno puede ser brillante en matemáticas, pero malísimo para enseñar, para dar clases. Ahí están los estudiantes que salen mal en los exámenes, que no les cae bien la clase, que ni quieren entrar a la clase. A veces no es culpa del estudiante, es culpa del docente. Por eso es que uno debe ser cuidadoso. Vale, entonces, les agradezco mucho. Voy a terminar esta reunión acá. Pasen buenas noches. Les deseo que saquen solo 10 en toda la materia. Y nos vemos el sábado a las 10 de la mañana.